Hola, bienvenidos al canal de Nina Academia. Hoy me gustaría establecer y diferenciar el rol del profesor de canto, del coach vocal y del logopeda, porque no siempre acudimos al profesional adecuado y eso también depende de las preguntas previas que nos formulemos. ¿Qué queremos solucionar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro reto? Si nos formulamos previamente esa pregunta, quizá acertemos más en la elección. Los tres son expertos en su ámbito profesional. ¿Qué significa ser experto? Una persona es experta porque su titulación y porque su formación le avalan como tal. Y es esa formación la que a nosotros nos puede proporcionar la ayuda concreta que estamos buscando, en este caso con la voz. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría hacer una previa que creo que es importante, porque trabajar con la voz es desnudarse. Trabajar con la voz es sacudir las emociones, lidiar con ellas en muchos casos y lidiar con una serie de sentimientos que se desencadenan, como la vergüenza muchas veces de no ser capaces de hacer con la voz todavía aquello que queremos hacer, o la frustración y, ¿por qué no?, el sufrimiento de esas personas que necesitan la voz para realizar su trabajo y sin embargo la voz les falla. En mi opinión, hay un requisito fundamental que todos esos profesionales, profesor de canto, coach vocal y logopeda, deben tener. Y eso es la empatía. Dichos profesionales tienen que situarse en el mismo peldaño que el alumno o que el paciente y en todo caso proponerle retos que estén relativamente lejos de su capacidad. Con lo cual, el alumno o el paciente verá que el reto está más o menos cerca y que puede asumirlo, que es un reto asequible. Y esa es la clave para que el alumno y el paciente progrese. El profesor de canto es un profesional con estudios musicales y vocales que educa y entrena la voz y nos orienta en un aspecto muy importante, el aspecto del repertorio y el código y el lenguaje que gobierna ese repertorio. No es lo mismo flamenco que el jazz. Si yo quiero profundizar en el scat, en la improvisación, en ese lenguaje, buscaré a una persona experta, especializada en dicho género. El término coach es una palabra que hemos tomado prestada del inglés y, como seguramente sabéis, significa vagón. Originalmente se designaba coach al carruaje de 4 ruedas que trasladaba a las personas pues, a su destino. Más tarde se empezó a utilizar para denominar al instructor, al tutor que preparaba al alumno para su examen y para que alcanzase sus retos. Y fue años más tarde cuando se empezó a utilizar en el ámbito deportivo. Y hace unas décadas, pues la verdad es que se ha extendido a muchos ámbitos, entre los cuales el nuestro, en el mundo de la música, en el mundo del canto. Y realmente tiene todo su sentido que así sea, porque los cantantes somos atletas de la voz, pero atletas al fin y al cabo. Entonces, ¿cuál es el papel del coach vocal? Bueno, pues va en la línea del significado primario de la palabra coach. Es esa persona que te orienta para que tú alcances tu destino. El coach vocal te entrena vocalmente, por supuesto, te entrena físicamente, corporalmente y dentro de ese entrenamiento con visión holística tiene en cuenta los procesos psicológicos o emocionales que a menudo se desencadenan pues, por la presión y la responsabilidad a la que estamos sometidos muy a menudo en este oficio, ¿no? Entonces el coach vocal te preparará para un directo, te preparará para la grabación de un disco con todo lo que eso conlleva o para la preparación de un casting. En definitiva, lo que hará es darte todas las herramientas para que tú alcances tu destino. El logopeda es un profesional sanitario encargado de la prevención, del diagnóstico y de la rehabilitación de los trastornos de la comunicación, entre los cuales, por supuesto, está todo aquello relacionado con la voz. Por lo tanto, el logopeda especializado en voz, podríamos decir que es el luthier de la voz, ¿no? De hecho, es una profesión como poco conocida en nuestra sociedad y quizá ello se debe al hecho de que no fue hasta la década de los 90, concretamente en el año 1991, que se establece como título universitario la diplomatura de logopedia. La logopedia es una ciencia multidisciplinar, son muchas las ramas y una de ellas, por supuesto, es la voz y la comunicación. Y el logopeda especializado en voz
tiene conocimientos musicales, muchas veces es músico y su instrumento es la voz. De hecho, son muchos los cantantes que en las últimas décadas nos hemos graduado como logopedas porque hemos considerado muy necesario ampliar nuestro conocimiento sobre la voz y darle esa base científica tan necesaria. Así pues, el logopeda es el profesional sanitario al que debes acudir si tienes un problema de voz, que en definitiva es un problema de salud. Y de la misma manera que si tuvieras una lesión en el hombro, no te pondrías en manos de un masajista cualquiera, sino que buscarías un fisioterapeuta cualificado y, por supuesto, colegiado. De la misma forma, si tienes un problema de salud, si tienes un problema de voz, debes acudir al logopeda. Y si tú ya eres consciente de ese problema de voz y que puede ser relativamente grave o te incapacita para llevar a cabo tu tarea profesional, debes acudir al médico especialista en cuerdas vocales, que es el foniatra. Bueno, pues ya sabes, profesor de canto, coach vocal y logopeda. En cualquier caso, lo que está claro es que debemos cuidar nuestras voces, porque la voz no tiene recambio. De voz solo hay una. Cuídala, entrénala. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y suscríbete a nuestro canal para estar al corriente de las novedades. Y si lo que necesitas es una tutoría personalizada, puedes programarla gratuitamente en nuestra página web. Nos vemos pronto.